Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro de cuidadores. El día de hoy estamos acompañados de la psicóloga Luisa Fernanda Velázquez Vélez y el tema que va a presentar es salud mental del personal de salud. Bienvenidos a este nuevo espacio que está abierto para ustedes. Les recordamos que deben llenar la asistencia al final y hacer las preguntas al final del tema. Bienvenidos, los voy a dejar en compañía entonces de la doctora Luisa para que les presente el tema. Bueno, buenas tardes a todas y todos los que nos están escuchando y acompañando en este tema tan interesante, porque ser profesional de la salud mental y no solamente profesional de la salud, sino también de pronto cuidador, ¿cierto? No necesariamente va dirigido para el que es profesional, sino ser cuidador no es una tarea fácil, es un reto. Entonces, bueno, bienvenidos. Espero como poder aportar y ayudar un poco a también cuidarnos, porque cuidarnos también ayuda a ser mejores cuidadores y a poder ejercer nuestra profesión o nuestro oficio de cuidar al otro de una mejor manera. Recuerden que si uno está bien, va a estar bien para los demás. Entonces, bienvenidos a este nuevo encuentro y muchas gracias, Mónica, por la presentación. Bueno, entonces, los problemas de salud mental, bueno, en el ámbito laboral son multidimensionales. Digamos que hay varias causas que pueden intervenir para que mi salud física o mental entren en un deterioro a raíz de un ámbito, ya sea laboral o de yo cuidar a otra persona. Dentro del ámbito laboral pueden influir factores personales. Por ejemplo, si yo también tengo alguna enfermedad o si de base tengo algunos rasgos de personalidad que pueden ser más propensos de pronto a un deterioro en el tema de mi salud. Por ejemplo, si tiendo a ser una persona muy ansiosa o a ser una persona, digamos, muy pesimista o a ser una persona impulsiva o con baja tolerancia a la frustración, estos rasgos de personalidad pueden influir para que una persona en un contexto laboral pueda tener un impacto en su salud mental, digamos, más fácil en relación a otras personas que no tengan estas características. Pero también influyen temas organizacionales, temas de la empresa, el perfil del líder, la relación con el líder cómo maneja la situación, el ambiente organizacional, el ambiente laboral, el tema de bienestar en el trabajo, si el ambiente es pesado, si no es pesado, eso también va a influir para que en el tema laboral nos pueda afectar nuestra salud. Y también otras situaciones socioculturales. Vemos pues cómo hay situaciones que son multidimensional en el tema de nuestra salud en el trabajo. Bueno, hay escenarios laborales que generan una mayor probabilidad de agotamiento emocional en relación a otros, ¿cierto? ¿Cuáles son los escenarios laborales que pueden influir más en eso? Que pueden generar mayor sensación de malestar o intranquilidad o afectar la salud física y mental. Entonces, aquellos trabajos donde se está en constante exposición a escuchar historias de violencia, de enfermedad, en contextos de vulneración, ¿cierto? Estos pueden ser escenarios donde uno constantemente está expuesto al sufrimiento de otras personas, ya sea un sufrimiento mental, un sufrimiento físico, y eso también emocionalmente va, digamos, cargando a la persona que le toca atender o como parte de su trabajo, su profesión o de su oficio diario, le toca encargarse como de recibir, digamos, estas personas y generarles la atención. Otro escenario laboral de agotamiento, jornadas muy extensas e intensas de trabajo, ¿cierto? Digamos aquellas jornadas donde a veces es difícil sacar tiempo para pautas activas o un tiempo para alimentarse, o de pronto la carga laboral, las personas a veces no sacan tiempo para este tipo de actividades y también se vuelve pues como un escenario de agotamiento emocional.
Personas que trabajan muy asociado a la primera que les dije, que es como exposición a escuchar historias, las personas que trabajan, por ejemplo, con constantes primeros auxilios, ya sea psicológicos, hay personas en atención en crisis o también temas de urgencias médicas, ¿cierto? Porque también estamos dirigidos al personal de la salud. Este tipo de escenarios también se vuelven pues como muy favorables para un agotamiento emocional y la activación a veces también de rutas y acompañamiento a población en temas de crisis de salud, ya sea física o emocional. Bueno, hay un concepto que es como el burnout, que es como una enfermedad que consiste en un agotamiento emocional a raíz del ámbito laboral, del desarrollo de las funciones laborales. Digamos, el burnout se da a través como de un proceso. Es un proceso y es una respuesta a un estado de estrés crónico relacionado con el tema del trabajo. ¿Cierto? Sobre todo cuando se requiere un desgaste emocional constante y es algo que se va desarrollando de manera progresiva. ¿Cómo podemos identificar que vamos teniendo como ese síndrome de agotamiento emocional? Entonces empiezan a haber cambios, por ejemplo, en nuestras conductas. Uno ha sido, digamos, una persona con un buen desempeño laboral y poco a poco ese desempeño empieza a disminuir, a deteriorarse la calidad del trabajo, a presentar como desinterés y desmotivación por las actividades laborales. A veces usted despertarse en la mañana y pensar en trabajar le genera tedio, no quisiera ir a trabajar, empieza entonces a presentar como ausentismos laborales, retrasos repetitivos en actividades importantes y de pronto una búsqueda continua de ventajas especiales como para no tener que trabajar, ¿cierto? También se puede evidenciar esos cambios de conducta de pronto que en las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo se vuelven también, empiezan a volverse conflictivas. También se puede presentar un deterioro en el aspecto físico y del autocuidado, la persona sentirse de manera permanente como una fatiga excesiva, los usuarios empiezan a quejarse de pronto del desempeño o de la atención o de la calidad de ese funcionario, ausencias no justificadas como lo decíamos ahorita. Asociado a todos estos cambios conductuales y físicos, también pueden empezar a presentarse algunas enfermedades físicas y mentales, porque recordemos que la salud física y la mental van de la mano, ¿cierto? La una influye directamente sobre la otra y viceversa. Dentro de algunos síntomas físicos se pueden empezar a presentar, por ejemplo, dolores de cabeza frecuentes, cansancio difuso, de pronto se puede elevar la presión arterial, cierta inquietud en miembros inferiores y superiores como las manos o los pies de manera constante, afectarse también la zona del cuello y de la espalda, empezar a presentar como dolores en esta parte del cuerpo, empieza a alterarse el sueño, el cual es fundamental para tener una muy buena salud mental. Bueno, también se puede presentar episodios de ansiedad, tristeza, la persona empieza a ser muy irritable, muy reactiva, pesimista, ¿cierto? De pronto a preocuparse de manera excesiva. Y en algunos comportamientos conductuales, de pronto fumar excesivamente o empezar a tomar licor más de lo, digamos, de lo normal, tener como escaso interés por sí mismo y como por los demás. Bueno, también se presentan a veces deterioro en el sistema de las relaciones interpersonales, las personas empiezan como a aislarse, les empieza a bajar el estado de ánimo, a veces se vuelven muy volubles. A nivel laboral se puede empezar a tener una percepción de que se es mal profesional, ¿cierto? De que uno es débil frente a su trabajo
o empieza también uno a cuestionarse un poco el sentido del trabajo de uno, ¿para qué trabajo? ¿Cierto? ¿Qué sentido tiene este trabajo? También se pueden empezar como a presentar estas dificultades y a veces también angustia frente como a las personas que uno trata, frente a los pacientes, ¿cierto? Frente a que tomen decisiones de abandonar procesos o tomar, digamos, decisiones diferentes a lo que se propone, también puede presentarse pues como angustia por este tema. En el tema, cuando se trabaja también a profesionales específicamente de la salud mental, se puede presentar algo que se llama traumatización vicaria o retraumatización. Son dos cosas parecidas pero diferentes. Se habla de traumatización vicaria de cuando uno es testigo del trauma de otras personas y uno empieza como a experimentar los síntomas relacionados al trauma que uno escucha repetidas veces en otras personas. Entonces, por ejemplo, personas que trabajan con mujeres que han sido víctimas de violencia o de maltrato o violencia intrafamiliar, digamos de pronto directamente relacionado con violencia por sus parejas afectivas, todos los días, todo el día estar escuchando un poco sobre esas agresiones puede empezar a la persona que atienda, por ejemplo, a ser desconfiado en sus relaciones de pareja, a creer que en general los hombres son maltratadores, mejor no me vinculo mucho, ¿sí? Cuando eso ya se empieza como a llevar a la vida personal y ya empieza uno de pronto a tomar elementos de esos traumas que se escuchan permanentemente en la población que se atienda. Eso es la traumatización vicaria. Y la retraumatización consiste en que si el personal de salud que atiende la población en su historia de vida tiene un trauma parecido al que atiende con su población, entonces empieza a reexperimentar por medio de sueños, recuerdos, pensamientos recurrentes, ese trauma personal que se vivió en el pasado. Entonces también eso se llama la retraumatización. Entonces vemos como también como seres humanos estamos pues como también expuestos, somos vulnerables a también empezarnos como a afectar en esa relación con el otro. Es así como el éxito en el cuidado depende del grado en que los cuidadores cuiden también de sí mismos, ¿cierto? Concedan tiempo de atención suficiente para sus propias necesidades. Hay algo muy bonito que se llama apoyo al apoyo. El que cuida también necesita ser cuidado, ¿cierto? También requiere atención, eso es muy importante. Y por eso muchas personas dicen, es que yo soy la última de las personas profesionales en el tema de la salud o cuidadores que cuidan a otras personas, yo soy la última persona en acostarme, yo soy la última persona en comer, o un profesional a veces, no, yo no tuve tiempo de almorzar, primero el paciente, está bien preocuparse uno por el otro, pero si uno no saca tiempo para uno, a veces el cuidador, eso no se llama ser egoísta, digan, es que uno no puede ser egoísta, primero está el otro, sí, pero si usted está bien, va a estar bien para sus pacientes o va a estar bien para la persona que usted cuida en su casa o en su hogar. Pero si usted no está bien, si usted se deteriora, si no se alimenta bien, si no duerme bien, si no se cuida su salud, si usted no está bien, todo se va a caer también, ¿cierto? No va a estar bien para el otro y el otro necesita y requiere de su cuidado y de su acompañamiento. Si usted está bien, va a estar bien para el otro. Si usted no está bien, no va a estar bien ni para usted ni para nadie. Entonces, en ese sentido, pensar en uno no es ser egoísta, porque cuando usted piensa en usted, está pensando en su ser querido o en desarrollar de manera adecuada el desarrollo pues como de la atención al otro, ¿cierto? En los profesionales de la salud. Bueno, se hace importante siempre tener entonces como una capacidad permanente como de autorreflexión, de autoevaluación y estar
evaluando siempre, es muy importante el impacto del trabajo o del cuidado que yo hago, qué impacto va teniendo los pacientes o la persona que yo cuido, qué impacto va teniendo en mí, ¿cierto? Para así estar analizando, estar buscando estrategias que te permitan intervenir a tiempo y no dejar que eso coja ventaja y finalmente afecte nuestro bienestar físico y psicológico, ¿cierto? Además de que a veces ciertos trabajos, y sobre todo cuando uno trabaja con personas, esto puede generar también preguntas vitales, haciendo que a veces el trabajo tenga un significado más allá como de la esfera laboral e incluya otro tipo de esferas personales, ¿cierto? Como el ejemplo que les puse ahorita. Cuando uno trabaja con mujeres que han sido maltratadas, eso ya también empieza uno a cuestionar, digamos, también de pronto eso te lleva a cuestionar tus relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, a veces trabajar con seres humanos impactan como en diferentes, a que nos cuestionemos diferentes áreas de nuestra vida. Y por eso es importante estar como reevaluando qué impacto va teniendo mi trabajo en mí, ¿cierto? Y en las diferentes esferas de mi vida. En ese sentido, el saber es el único espacio pues, de libertad del ser. Esta frase como muy en ese sentido, ¿cierto? En la medida en que uno se conoce, en la medida en que uno se autoevalúa y estar haciendo monitoreo de qué me genera el otro, las historias, las atenciones que hago, mi trabajo, el cuidado al otro, ¿sí? Y eso es lo que me va a permitir poder o establecer límites, porque a veces es importante reconocer cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestros alcances, saber de pronto con quiénes yo no estoy dispuesta a trabajar, y eso también hace parte de la ética profesional. Yo conocía un colega que me decía, yo no me siento en capacidad de trabajar con abusadores sexuales. Entonces, eso es muy respetable, eso no lo hace mal profesional, eso lo hace ético. Entonces, él ya sabe que en su historia de vida eso es importante y por ende no conseguir un trabajo o quedarse en un trabajo donde trabaje con este tipo de población. Por su salud mental es mejor que no lo haga y más que ya lo ha identificado. Entonces es importante estarnos revisando constantemente como parte de ese autocuidado todas nuestras esferas de la vida, ¿cierto? La parte familiar, mis relaciones familiares, si me he estado aislando, si tengo buenas relaciones familiares, si mi trabajo ha estado impactando mis relaciones familiares, ¿sí? A veces hay un dicho que yo creo que todos hemos escuchado y es que cuando uno viene al trabajo, que las cosas de personales se quedan en la casa y cuando uno llega a la casa, que lo laboral se queda en el trabajo. Eso es lo ideal, sino que a veces llevarlo a la práctica no es tan fácil. Por eso se requiere también ese proceso constante de reflexión, ¿cierto? Que a veces a uno no le va bien en el trabajo o está muy cargado emocionalmente y empieza a llevar eso a sus relaciones, por ejemplo, familiares. Entonces es bueno identificarlo para poder también como establecer esos límites. Igualmente en la parte social, si lo estoy llevando a lo social, por ejemplo, no querer salir, querer aislarme, ¿cierto? Ya no compartir con amigos o amigas, entonces estar mirando todo eso, estar revisando mi comportamiento, ¿cierto? He estado, yo no fumo y empecé a fumar, o estoy fumando más de la cuenta, o estoy como tomando mucho, ¿cierto? A nivel emocional, si he estado irritable, si he estado voluble, si de pronto cualquier cosa la estoy sobredimensionando o estoy minimizando, ¿sí? Como cada parte, la parte espiritual, somos, los seres humanos somos multidimensionales, ¿cierto? Estamos conformados por lo familiar, lo social, lo comportamental, lo físico, lo laboral, lo emocional, lo espiritual, entonces como estar revisando cada área y estar mirando cómo estamos en esas áreas y cuáles creemos debemos como fortalecer
o mejorar y mirar qué estrategias vamos a utilizar para poderlas mejorar y así lograr pues como cierta equilibrio frente a eso. Entonces, ¿qué recomendaciones hay frente al autocuidado? Bueno, también algo muy importante es reconocernos vulnerables. Somos vulnerables, todas las personas somos vulnerables, sino que a veces en diferentes grados de vulnerabilidad o si en ciertos momentos de la vida bajo ciertas circunstancias podemos ser más vulnerables que en otros momentos de nuestra vida. O sea, la vulnerabilidad puede ir cambiando a lo largo de nuestra vida. Pero siempre que trabajamos con seres humanos, reconocernos vulnerables es un acto también, digamos, ético y responsable. No creer uno, como dicen por ahí, que yo estoy por encima del bien y del mal y a mí nada me va a afectar y todo me pasa derecho, ¿cierto? A veces eso también es minimizar y cuando uno a veces minimiza o evade, eso, las cosas se pueden acumular y luego, como dicen por ahí, ya pues explotan, ¿cierto? Con alguna enfermedad, pues ya salen, digamos, por otro lado. Entonces yo pienso que es reconocernos vulnerables, eso es muy importante en nuestros escenarios de trabajo, ¿cierto? Reconocer que la historia de las demás personas nos pueden afectar a nosotros y que es normal que nos afecten y que el otro nos puede generar sentimientos, ¿cierto? Muy diversos. Nos puede generar rabia, otra persona, ¿cierto? Rabia, tristeza, lástima, dolor, pesar, nos puede recordar otras situaciones de nuestra vida, ¿cierto? O sea, el otro nos genera cosas y eso hay que reconocerlo y aceptarlo. Bueno, es importante también para el autocuidado mantener, como les he dicho, una actitud reflexiva frente a todo lo que nos genera el trabajo, la población que atendemos, qué tipo de población o qué tipo de temas nos generan más cosas o más impacto que otras y identificar y de pronto mirar con qué lo asociamos, porque esto me está afectando a mí. Eso es muy importante. Cuando uno es un profesional de la salud, uno también, digamos, debe trabajar esos aspectos personales que uno crea se le están dificultando a nivel personal para poder luego, si uno encuentra un paciente con una situación similar, pues eso no desencadena en uno como otro tipo de pronto de inestabilidades emocionales frente a situaciones que uno no ha trabajado, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo un duelo no resuelto y llega un paciente y me va a hablar de un duelo y yo no he resuelto el mío, eso pues va a generar también un gran impacto emocional en mí y puede que haga que la intervención que yo le haga al paciente pues de pronto a veces no sea la más adecuada, ¿cierto? Entonces es importante eso. Clarificar límites y alcances de nuestra labor. Eso es fundamental lo que les dije ahorita. Es yo ser sincero conmigo mismo y saber con qué población yo diría yo no estoy dispuesta a trabajar o que, con qué población sí, y eso ayuda a que uno pueda establecer y clarificar límites, ¿cierto? Y también es importante saber cuál es el alcance de nuestra labor y reevaluar siempre las expectativas del trabajo que uno a veces como profesional de la salud uno no le va a resolver el problema al otro o el otro no va a salir con la vida perfecta porque uno lo esté atendiendo desde su profesión, uno puede ayudar en pequeñas cosas, pero y a que el otro vaya haciendo su proceso, pero también es tener claro esas expectativas, ¿sí? Que digamos, como dicen por ahí, que uno no es el salvador del mundo, que uno aporta dentro de lo que uno puede aportar y también mientras el otro lo permita, ¿sí? Pero también es saber que no necesariamente se van a lograr, por ejemplo, siempre los objetivos terapéuticos. Esto pasa pues con diferentes tipos de población, por ejemplo, los que consumen sustancias psicoactivas, quizá uno trabaja para que el otro deje de consumir, pero eso no es tan fácil ni depende solamente del profesional, depende también del paciente, de su motivación, de su interés, de su deseo,
¿cierto? Entonces, trabajar también con población, por ejemplo, farmacodependiente, no es usted pretender que el otro va a dejar de consumir y si después de ciertas citas no ha dejado de consumir, entonces yo ya soy mal profesional. ¿Sí? O si atendemos mujeres víctimas de violencia, que uno cree que lo ideal es que deje la pareja, pero el otro no está dispuesto a dejar su pareja, entonces, esas expectativas frente a los tratamientos siempre hay que reevaluarlas. Se hace la intervención es que uno va considerando y también hasta el otro lo permite, pero es también estar reevaluando las expectativas que tenemos frente a los diferentes pacientes y casos que se atienden. Bueno, celebrar los pequeños triunfos, ¿cierto? Nos ayuda como a ver más allá de lo que salió mal y lo importante es finalmente ir impactando en la calidad de vida de la otra persona y por lo menos en su funcionalidad. Bueno, dejar, siempre es muy importante dejar un espacio diario, pues lo ideal sería diario, para sí mismo y realizar actividades de ocio y esparcimiento. Siempre es fundamental uno nunca dejar de hacer las cosas que a uno le gustan. Si bien uno no puede de pronto sacar tiempo para hacer esa actividad todos los días, pero que no pase una semana sin uno hacer lo que a uno le gusta. Eso es fundamental. Si a usted le gusta coser, saque tiempo para coser, si le gusta leer, si le gusta practicar alguna actividad deportiva, si le gusta realizar manualidades, si tiene algún hobby, es importante no dejarlo de hacer, siempre sacar tiempo para eso. Uno cree que el espacio de ocio y esparcimiento es lo último, por si hay tiempo, yo lo hago, no. Fundamental para la salud mental, para uno desconectarse, para uno relajarse. Entonces, digamos que son actividades de ocio y esparcimiento, más no de última opción y por si queda tiempo. ¿Sí? Son fundamentales para tener una buena salud. Bueno, es importante saber pedir ayuda. A veces uno le dice mucho a los pacientes, cuando se sienta mal hay que pedir ayuda, uno le dice a las personas, busque ayuda, trabajar el tema a veces del estigma en la salud mental, que no busco ayuda, que me da pena, que qué van a decir, que yo yendo al psicólogo, al psiquiatra. Sí, no, eso no nos puede dar vergüenza, eso es un estigma que debemos trabajar y más uno como profesional de la salud, es saber reconocer si me siento mal y pedir ayuda, ¿cierto? Entonces ahí sí sería lo que llamamos apoyo al apoyo, fundamental. Bueno, recordarnos constantemente que el trabajo es tan solo un aspecto de nuestra vida. No podemos reducir nuestra vida solo al trabajo. Desde que me levanto hasta que me acuesto, trabajo. No, hay que sacar tiempo para todo. Como les decía ahorita, si en un mismo día no se puede sacar tiempo para todo, por lo menos en el transcurso de una semana, sacar tiempo para trabajar, pero para compartir en familia, para tener vida social, para realizar nuestros hobbies, para descansar, para dormir, para alimentarnos, para las labores del hogar, ¿cierto? Sacar tiempo para todo es fundamental y establecer pues como una rutina. No hacer todo el día y todos los días lo mismo, ¿cierto? Todo el día y todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, trabajo. Desde que me levanto hasta que me acuesto, hago oficio en la casa. O incluso, como también otras personas, desde que se levantan hasta que se acuestan, todo el día viendo televisión, ¿cierto? Que de vez en cuando uno haga eso, pero no como un hábito, ¿cierto? No como algo frecuente. Bueno, siempre cuidar la propia salud, sacar tiempos estipulados y habituales para comer, para dormir y ojalá para hacer alguna actividad física. Se ha demostrado, hay evidencia física de que el ejercicio ayuda mucho, impacta muy positivamente en el tema de la salud mental y también, obvio, tiene todos sus beneficios en la salud física. Controlar la salud, ¿cierto? Si uno ir a hacerse chequeos médicos, estarse haciendo exámenes, chequeos, consultas, si uno toma medicamentos, ser juicioso con los medicamentos y evitar automedicarse.
Abstenerse de hábitos nocivos como el consumo de alcohol, de cigarrillo, descuidar la higiene personal, hacer conductas autolesivas. A veces esto se vuelve como una manera de manejar las emociones, ¿cierto? O de manejar el estrés. Y son hábitos que lo que generan son otro tipo de consecuencias. ¿Cierto? Entonces, por uno desestresarse, luego termina generando otro tipo de consecuencias a raíz del tema de realizar estos hábitos no nocivos. Bueno, la administración del tiempo con la priorización de actividades evita situaciones estresantes por falta de organización. Eso es muy importante. Cuando uno a veces siente que el tiempo no le alcanza, que no tiene que hacer muchas cosas, también es reevaluar las expectativas, porque a veces uno trata de en un mismo día voy a hacer esto, aquello, aquello, aquello. En el fondo sabe que uno no va a ser capaz de todo. Y al final del día, entonces uno se siente frustrado, no me rindió para esto, ¿cierto? Entonces ser como muy objetivo, si uno decir, no, es que a mí no me va a alcanzar para hacer todo esto, me alcanzará para hacer esto, esto y esto. Y priorizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más urgente? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo dejar para mañana? Priorizar y ser muy realistas y realizar pues como un plan muy viable, porque cuando uno no es realista y se pone, digamos, a realizar, pues, a tener una aspiración muy alta frente a todas unas actividades en un día, eso genera estrés, desgaste, al ser algo que no es viable. Debe ser como muy viable en la organización del tiempo y estar organizados y priorizar es fundamental. Bueno, reconocer, hablar y gestionar las emociones. Eso es fundamental. Identificar, dar un lugar, simbolizar, hablar. ¿Sí? Hay personas que de pronto tienden a minimizar, ahorita decir a mí no me pasa nada, yo me siento bien, pero realmente no darle un lugar a las emociones, no nombrarlas, no identificarlas, puede ser muy dañino, porque finalmente ellas luego se expresan de otra manera, ¿cierto? Con dolencias físicas, con síntomas emocionales, con depresión, con irritabilidad, ¿sí? Te salen de otra manera, pero en la medida en que logremos identificarlas, visualizarlas, ¿cierto? A lo que usted le da un lugar, ya va a ser mucho más fácil manejarlo cuando usted no le da lugar a algo. Entonces, darle lugar a las emociones es el primer paso para manejarlas y buscar estrategias que nos permitan como solucionar o gestionarlas. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante y hablar con personas de confianza, que a veces podamos tener y esto nos permite pues también como un poco simbolizar lo que sentimos y eso es de gran ayuda. Evite aislarse de los amigos y de los seres queridos. A veces las personas cuando empiezan a presentar decaimiento, agotamiento, cansancio o ciertos síntomas de depresión o asociados a la ansiedad, se empiezan a aislar. Y este, digamos, es un error. El apoyo social, el acompañamiento, la escucha son muy importantes en esos momentos de decaimiento. Sí, son fundamentales el apoyo con los seres queridos. No es que uno le cuente sus problemas a, como a veces dicen, es que yo a cualquiera no le voy a contar mis problemas, no, es a un ser querido, a un ser que uno tenga confianza, ¿cierto? Por eso hablamos de familiares, amigos o la red de apoyo más cercana, ¿cierto? En estos momentos ellos son fundamentales. Se ha demostrado que cuando uno tiene una situación difícil y hay una buena red de apoyo, esto permite que la persona, digamos, maneje y supere la situación más fácil que cuando uno no logra tener la red de apoyo. Y muchos no es que no la tengan, sino que se aíslan y tratan, pues no cuentan con ella. Entonces, eso es fundamental. Es importante evitar minimizar o magnificar, ya sean las situaciones o las emociones. Es muy importante no irse como a los extremos, no es sobrevalorar, ¿cierto? No es ver más grande lo que quizás no es, pero tampoco es minimizar, tampoco es negar, tampoco es
hacerse unos de la vista gorda, como dicen por ahí, y creer que nada pasa, que yo estoy bien, cuando de pronto realmente no es así. A veces nuestro propio cuerpo, las emociones, las dolencias físicas, es cuando el cuerpo nos está hablando. Sí, digamos, todas las personas somos diferentes. Uno debe aprender a escuchar su propio cuerpo, ¿cierto? Cuando uno tiene ciertas emociones o ciertas dolencias, es empezar a escuchar, ese cuerpo te está hablando, ¿sí? Y no nos podemos hacer los de la vista gorda, algo te está diciendo, y yo, ¿por qué tan frecuentemente me estoy irritando? Yo, ¿por qué tan frecuentemente me estoy sintiendo tan triste? Las emociones no son buenas ni malas, las emociones son respuestas también como a ciertas situaciones, y también es porque el cuerpo nos quiere decir algo, ¿cierto? También si presentamos alguna dolencia. Entonces es aprender a escucharnos, a hacer lectura de nosotros mismos, y por eso insisto tanto en el tema como del autoconocimiento y la autorreflexión, porque así es que podemos lograr aprender a escucharnos a nosotros mismos, ¿cierto? Por ejemplo, si uno sabe que a uno no es frecuente que le dé dolor de cabeza y empieza a sentir dolor de cabeza, uno es preguntarse, ¿me estoy tensionando? ¿Qué me está tensionando? ¿Por qué me estoy tensionando? ¿Cierto? Entonces, como aprender a hacer lectura de nosotros mismos es muy importante, y poder escuchar lo que nos dice nuestro cuerpo y nuestras emociones. Bueno, algunas prácticas de autocuidado que pueden ayudar a la reducción del estrés es, por ejemplo, bueno, ahorita mencionaba hablar, escribir, porque eso nos ayuda como a simbolizar, a identificar y a reconocer lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, el tema de la respiración consciente, realizar alguna actividad física. Digamos que todo no nos sirve, o sea, lo mismo no nos sirve a todos, es identificar qué me sirve a mí, qué me ayuda a mí, qué me gusta a mí. Hay personas que les gusta escribir y escribir les ayuda mucho. Hay otras que dicen, no, eso pues ni me gusta, ni me sirve, a mí me gusta hacer el ejercicio, ¿cierto? El tema de la respiración, el tema de hacer alguna manualidad, el tema de la música, las artes, tantas, digamos, tantas maneras, que ya es empezar a identificar qué es lo que a mí me gusta. Porque si es algo que a ti no te gusta, no lo vas a sostener en el tiempo, y finalmente no va a ser realmente, va a tener un impacto positivo. Entonces es identificar qué de esas actividades me ayudan a mí para estar mejor. Y lo que les decía ahorita, una vez usted identifique que eso le gusta y le ayuda, no es dejarlo como última opción, no es dejarlo por si me queda tiempo, sino que eso hay que hacerlo frecuentemente, porque es algo que está ayudando para mi bienestar físico y mental. Bueno, esto era pues como lo que tenía para decirles. Bueno, le agradecemos a la doctora Luisa por hablarnos acerca de este tema tan importante para todos. Invitarlos nuevamente a que diligencien la asistencia y a que nos sigan en redes sociales. También por acá pues no hay preguntas, pero vemos que doña María Bernarda, por ejemplo, nos pregunta que hace cuánto realizamos estos encuentros. Doña Bernarda, le contamos que todos los jueves de 1 a 2 de la tarde es nuestros encuentros. Y asimismo, por acá nos felicita la señora Verónica López, nos dice que esto le ha servido mucho y ha sido mucha ayuda. Doña Luz Elena nos dice que es un excelente tema. Bueno, entonces les agradecemos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy, y los invitamos nuevamente a diligenciar la asistencia, y que el próximo 22 de mayo estén con nosotros también, nuevamente a la 1 de la tarde. Que estén muy bien, hasta luego. Feliz día.